Buenos días, mis amadas hermanas de Princesas de Fe. Estamos ya en un nuevo año y por las misericordias de nuestro buen Dios podemos seguir estudiando su palabra. Hoy vamos a comenzar con el estudio del capítulo 33 del libro de Salmos y vamos a dividirlo en 3 partes. Antes de comenzar, hoy domingo 15 de enero, vamos a repetir nuestro versículo de memoria para esta semana. Por tanto, en Él se alegrará nuestro corazón, porque en su santo nombre hemos confiado. Salmos 33, 21. Para estos días de devocional del capítulo 33, he titulado nuestra lección, Bienaventurada la nación. Vamos a ir a nuestra lectura bíblica al capítulo 33 y este salmo tiene 22 capítulos, pero solo vamos a dar lectura del versículo 1 al versículo 5 y el versículo 12. La palabra del Señor dice así: Alegraos, oh justos, en Jehová. En los íntegros es hermosa la alabanza. Aclamad a Jehová con arpa. Cantadle con salterio y decacordio. Cantadle cántico nuevo. Hacedlo bien, tañendo con júbilo. Porque recta es la palabra de Jehová y toda su obra es hecha con fidelidad. Él ama justicia y juicio. De la misericordia de Jehová está llena la tierra. El versículo 12. Bienaventurada la nación cuyo Dios es Jehová, el pueblo que él escogió como heredad para sí. Vamos a orar. Amado Señor y Padre Celestial, gracias porque una vez más podemos abrir tu palabra. Gracias, Señor, porque me das este privilegio de poder compartir con mis hermanas estos devocionales. Padre, en este día yo te pido que tú perdones mis pecados, que limpies mi corazón. Y te pido también que me ayudes, Señor. Ten misericordia de mí. Dame la sabiduría que necesito, la cual viene de lo alto. Sé tú quien ponga las palabras adecuadas en mi boca. Hoy háblanos, Padre, a través de tu palabra. Tú cambia nuestra mente y también nuestro corazón. Endereza nuestros caminos. Y sobre todo lo que hagamos siempre sea para gloria y honra tuya. Son mis ruegos en el precioso y bendito nombre de tu Hijo amado, Cristo Jesús. Amén. Mis hermanas, este Salmos 33 y todos los salmos también siempre van a tener un encanto especial para todos los creyentes de todos los tiempos. Durante el tiempo que estos salmos fueron escritos, los antiguos creyentes, los cuales pasaban por circunstancias también difíciles, tal vez eran perseguidos por sus enemigos, tal vez sentían que ya no había esperanza, tal vez se sentían desanimados con alguna enfermedad o no encontraban el camino correcto. Así que ellos usaban estos cánticos para que a través de ellos, a través de estos, puedan acercarse a Dios, para que Dios pueda consolarlos, pueda fortalecerlos también. De igual manera, estos salmos deben ser usados en nuestra vida como un cántico, el cual debe hacer que nos acerquemos a Dios para obtener su consuelo, su guía y su fortaleza. Este Salmo 33, al parecer no hay referencia de quién es su autor, pero tampoco este canto de alabanza no tiene título ni indicación de autor. Pero el motivo de este salmo es la alabanza a Jehová. También este nos va a dar dos temas principales. El primero habla
que Jehová es el Señor de la naturaleza y el segundo, que Él es el Señor de la historia. En sí esto quiere decir que Él es el Creador, quien gobierna soberanamente sobre toda su creación y sobre todas las criaturas en todo tiempo. Pero ahora vamos a entrar de lleno a nuestra lección. ¿Qué significa bienaventurado? Esta palabra bienaventurado quiere decir cuán feliz, cuán dichoso o cuán gozoso también es la persona o la nación. Ese es el significado de esta verdad, porque sabemos que esta declaración es una verdad. Y sí, hermanas, puede existir un pueblo, una nación, una ciudad, una familia o una persona o una iglesia que sean dichosos, que sean bienaventurados, que sean felices, que sean gozosos, que puedan tener la paz verdadera y que puedan tener un corazón lleno de alegría también. Es una verdad que debe ser hecha realidad en nuestras vidas, bienaventuradas. Pero también tenemos que ver cuál es la razón de esta verdad, de esta declaración. En el versículo 12, en la segunda parte nos dice, cuyo Dios es Jehová. Y esta es la respuesta, mis hermanas. Está en su palabra. ¿Quién puede llegar a ser bienaventurado o qué nación puede llegar a ser bienaventurada? La respuesta en el versículo 12. Cuyo Dios es Jehová. No son las riquezas a las que van a hacer a una nación dichosa, tampoco va a ser nuestro esfuerzo humano, ni la gloria que este mundo ofrece. Lo que nuestra nación necesita, lo que nosotros necesitamos, es que Jehová sea su Dios. Lo que nuestras familias y nuestra iglesia también necesitan es que Jehová sea su Dios. De Él solo va a provenir la dicha, el bien, el gozo, solo va a provenir de lo alto, no de este mundo, mis hermanas. No nos engañemos. Lo que necesitamos es que Jehová sea el Dios de nuestras vidas. Y ahora en el ámbito por el cual estamos pasando, necesitamos que Él sea el Dios de nuestra nación también. En Salmo 73, en el versículo 28, la palabra de Dios dice así: pero en cuanto a mí, el acercarme a Dios es el bien. He puesto en Jehová el Señor mi esperanza para contar todas sus obras. Pero ¿qué quiere decir esta palabra o esta frase? Cuyo Dios es Jehová. Primero, esto nos va a invitar a ver que pertenecemos a Dios y que Él nos pertenece. Ya no somos más de este mundo, ahora somos de Él. Hemos sido apartadas solamente para Él. Pero también cuyo Dios es Jehová nos está invitando a establecer que solo tenemos un Dios, el único Dios verdadero. Y ya debemos de haber desechado a los dioses vanos que este mundo venera también. Y una cosa más, cuyo Dios es Jehová, también nos invita a exaltar su santo nombre. Ya sabemos cuál es su nombre y sabemos que su nombre es santo. Dios es 3 veces santo. En Filipenses 2, en el capítulo 2, de los versículos 9 al 11, la palabra del Señor dice así: por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios. ¿Es Dios tu Dios, mi hermana? ¿Le perteneces a Él y Él te pertenece a ti? ¿Es tu único Dios? ¿Y sabes también que su nombre es santo?
Pero también veamos cuál es la evidencia de esta verdad, es decir, cómo se evidencia que esta nación es bienaventurada. ¿Cómo vive la nación cuyo Dios es Jehová? En el versículo 1 la Biblia dice, alegraos, oh justos, en Jehová, en los íntegros es hermosa la alabanza. Esto quiere decir que es una nación que se goza en el Señor. Cuando dice alegraos, es decir, gozoso, se goza en el Señor. Su gozo está plenamente en su Señor. Su alegría no va a venir a causa de sus riquezas o del vino o de las buenas noticias, sino que su único motivo es el gozo. Ese gozo que siente está en su Señor. Y este gozo se va a demostrar a través de una alegría externa, como dice en el versículo 1, alegraos. Esto quiere decir que nosotras, mis hermanas, no debemos gozarnos en las comodidades temporales porque esto puede ser peligroso. Vienen y van. Tampoco debemos gozarnos en nosotros mismos porque actuaríamos como necios. Y aún menos, hermanas, debemos gozarnos en el pecado. Esto nos va a llevar a un resultado fatal. Pero gozarnos en el Señor es celestial. Y tu vida debe reflejar, mi hermana, que tu gozo es el Señor. Que a pesar de todo, esa paz que sobrepasa todo entendimiento gobierna tu vida. Pero no solo debe ser mostrado por una alegría externa, sino también por una alegría interna. Por ejemplo, en el versículo 21 del Salmos 33 dice, por tanto, en él se alegrará nuestro corazón. El corazón de los hijos de Dios, de nosotras como hijas de Dios, debe rebosar de gozo, un gozo permanente, un gozo inmutable, es decir, que no cambia a pesar de las circunstancias externas, como dice en Salmos capítulo 4, versículo 7. Tú diste alegría a mi corazón, mayor que la de ellos, cuando abundaba su grano y su mosto. No mires a este mundo, ni las cosas que tiene este mundo. Mira al Señor, mis hermanas, que en cualquier circunstancia tu gozo sea en el Señor. Pero también debemos ver que otra evidencia de una nación bienaventurada es una nación que alaba al Señor. Del versículo 1 al versículo 3 nos dice que debemos alegrarnos en Jehová, que en los íntegros es hermosa la alabanza, que debemos aclamar a Jehová con arpa, cantadle con salterio y decacordio, cantarle cántico nuevo, hacedlo bien, tañendo con júbilo. Los hijos de Dios, quienes se gozan en su Señor, también le alaban. Estos siempre están alabando a su Señor, dando la gloria debida a su nombre. En todo tiempo lo exaltan también de la manera correcta. Cuando habla aquí con hermosa alabanza, quiere decir cuando habla de hermoso debe ser algo apropiado, y cuando se refiere a alabanza quiere decir himno. Esto significa que nuestra alabanza hacia nuestro Señor debe ser apropiada, debe ser idónea y debe ser conveniente también, porque va dirigida a un Dios que es santo. Pero también nos dice que aclaman y cantan a Jehová. ¿Y cómo alabamos nosotras, mis hermanas, a Dios? ¿Cómo le aclamamos y cómo cantamos a Él? Pues debe ser con la música correcta, con el mensaje correcto y también con los adoradores correctos. Muchas veces las alabanzas, en vez de elevar nuestro espíritu, están elevando nuestra carne. Y esto no debe ser así. Dios es un Dios santo. Pero también nos dice que debe ser con un cántico nuevo. Y cuando habla aquí de un cántico nuevo, es un cántico y llega a ser expresado
para glorificar al Señor, el cual va a provenir de alguien que ahora pertenece al Señor, ahora tiene una nueva vida en Cristo, ya no está buscando los deseos de su carne, los deseos de sus ojos, ni la vanagloria de este mundo. Ahora es hijo de Dios, ahora tiene una nueva naturaleza y por eso ahora su cántico también es nuevo. Y en la última parte dice, tañendo con júbilo. Esta palabra tañendo quiere decir tocar un instrumento de cuerdas, y cuando dice júbilo quiere decir con alegría. El pueblo bienaventurado siempre va a cantar con gozo, va a cantar con júbilo y mejor dicho, más bien con destreza. Debemos alabar al Señor siempre con un gozo externo, con un gozo interno, de la manera correcta y con un cántico nuevo. Y también debemos hacerlo bien, mis hermanas. Es decir, debemos hacerlo correctamente, que sea del agrado al Señor, no al agrado para nosotros ni para nuestra carne. Eso va a evidenciar cómo una nación llega a ser bienaventurada también. Pero esta nación también tiene un sello, el sello de su Señor. Por ejemplo, en el versículo 18 dice, he aquí el ojo de Jehová sobre los que le temen, sobre los que esperan en su misericordia. Y en el versículo 8 dice, teme a Jehová toda la tierra, teman delante de él todos los habitantes del mundo. ¿Cuál es uno de los sellos de esta nación que está conformada por personas bienaventuradas? Primero, son personas, habitantes que son temerosos de Dios. ¿Y qué quiere decir una nación o los habitantes de esta nación bienaventurada, los cuales son temerosos de Dios? Ellos van a considerar en todo momento la presencia de Dios en sus vidas. Siempre, mi hermana, en tu pensamiento debes tener presente que el Señor te está viendo, Él te escucha y que un día vas a ser juzgado por todo lo que haces también. Esta nación es temerosa de Dios, pero en el versículo 1 también dice, en los íntegros. Otro sello más de esta nación bienaventurada, cuyos habitantes deben de ser íntegros. ¿Y qué quiere decir íntegro? Significa perfectos delante de Dios en todas las áreas de su vida. La Biblia dice que Dios no quiere que seamos tibios. No podemos tener un pie con Él y un pie en este mundo. ¿Queremos tornarnos enemigos de Dios? No, mis hermanas, íntegros en todas las áreas de nuestra vida. Pero en el versículo 1 también nos da una característica más, un sello más del Señor para una nación cuyos habitantes son bienaventurados. Dice, oh justos. Los justos, es decir, los hombres rectos de corazón. Mi hermana, si tú eres una persona bienaventurada, tienes estos sellos en tu vida, muestras que eres temerosa de Dios, eres íntegra en todas las áreas de tu vida y también justo con un corazón recto delante del Señor. Si es así, la gloria sea a Dios. Pero si no, mi hermana, arrepiéntete, pide la misericordia, el perdón de Dios y también su ayuda. Pero otra cosa más que evidencia que esta nación es bienaventurada es que es una nación que confía en el Señor. Y para eso vamos a leer los versículos 20 y 22. Nuestra alma espera a Jehová, nuestra ayuda y nuestro escudo es Él. Sea tu misericordia, oh Jehová, sobre nosotros, según esperamos en ti. ¿Qué quiere decir una nación que confía en el Señor? Esta nación es una nación que confía en su Dios
no en el hombre ni en alguna otra cosa que este mundo ofrece. Por ejemplo, en el versículo 16 dice, el rey no se salva por la multitud del ejército, ni escapa el valiente por la mucha fuerza. Y el versículo 17, vano para salvarse es el caballo, la grandeza de su fuerza a nadie podrá librar. Solo debemos confiar en nuestro Señor, mis hermanas. ¿Y qué significa esta palabra confianza? Cada vez que nosotros miramos al Señor, que nosotros confiamos en Él, quiere decir que estamos corriendo a Él por refugio, estamos esperando en Él, descansamos plenamente en el Señor, sabiendo que Él tiene control de todas las cosas. Dios siempre es bueno, mis hermanas. En el versículo 21 dice, nuestro versículo de memoria, por tanto en Él se alegrará nuestro corazón, porque en su santo nombre hemos confiado. ¿A dónde más podemos ir? ¿Quién es el único que nos puede socorrer, nos puede ayudar? ¿En quién podemos descansar a pesar de todo, mis hermanas? Solo en nuestro buen Dios. ¿Y cuál es la magnitud de esta confianza? Cuando dice nuestra alma espera, en el versículo 20, quiere decir que mi alma está pegada, mi alma está adherida a Jehová, porque sé que Él siempre va a querer el bien para mí, porque su voluntad siempre es agradable y perfecta. No debo confiar en este mundo, no debo correr por ayuda a este mundo, sino solo debo ver a mi Señor. ¿Y en qué tiempo debemos confiar en el Señor? Pues mis hermanas, nosotros debemos confiar en el Señor en todo tiempo. Esta nación ha llegado a ser bienaventurada porque ha llegado a creer en su Señor. Y este es el método del verdadero pueblo de Dios para salvación. En esto consiste el Evangelio del Señor, en creer en Él. En Hechos capítulo 16, en el versículo 31, dice, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Por tanto, mis hermanas, si tú eres una ciudadana de la nación, la cual es bienaventurada, debemos confiar en el Señor en todo tiempo, aun en tiempos de peligro, en tiempos de muerte, en tiempos de hambre. Y en el versículo 19 dice, para librar sus almas de la muerte y para darles vida en tiempo de hambre. Debemos quitar el temor y debemos llegar a gozar de paz en todo momento, en toda circunstancia. Como dice Isaías 26:3, tú guardarás en completa paz a aquel cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti ha confiado. ¿En quién estás confiando, mi hermana? ¿Y por qué debemos confiar en nuestro Dios, en el único Dios verdadero? Debemos confiar en Él porque este pueblo va a mostrar así que es bienaventurado, porque ahora conoce a su Señor, sabe que su nombre es santo, cree en su Señor y confía en su Señor plenamente, es decir, espera en su Señor. Mis hermanas, ojalá lleguemos a formar parte de esta nación bienaventurada, sabiendo que el único gozo, el verdadero gozo, proviene solamente del Señor, no de este mundo, no de lo que ofrece este mundo, solo del Señor. Y si aún no eres miembro de esta nación bienaventurada, aún mi hermana hay tiempo. Mira al Señor, busca su misericordia y su perdón, porque esto puede ser una realidad en tu vida y en la vida de tu familia, mi hermana. Que Dios sea tu Dios, que una de las evidencias que ahora eres parte de esta nación sea que tu gozo es el Señor, no en lo que tienes, no en lo que sabes, no en lo que eres, sino en el Señor. Que alabas al Señor, no importa la circunstancia, lo alabas de la manera correcta,
como a Él le agrada, pero también que tú tengas el sello del Señor en tu vida, temerosa de Dios, con un corazón íntegro y también justo delante de Él. Y algo más, confía en Él. Los demás solo están con nosotros cuando estamos bien, pero si algo pasa nos dejan. No podemos confiar en el hombre, pero en el Señor sí. Corre a los brazos de tu Padre, mi hermana, y que llegues a pertenecer, llegues a ser ciudadana de la nación, la cual es bienaventurada, porque su Dios es Jehová. Nos vemos mañana, mis hermanas. Gracias por su tiempo. Que el Señor las bendiga.